Buen día, ¿cómo andan? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola Brian, hola Ingrid. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer una clase tipo de consulta, así que acá estamos los docentes a disposición sobre alguna consulta, algo que le haya quedado eh, como duda, sí, sobre los prácticos que hemos desarrollado hasta el final del cursado. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Ana, Carlos. Sí, yo tengo una consulta sobre eh, en el TP7 hay unos puntos en el que tenés que hallar lo que sería Y mayúscula de S, sería, ¿no? Y tenés que reemplazar las condiciones iniciales, ¿no? O sea, ya nos das las condiciones iniciales. El problema es que esas condiciones, cuando te dan con un valor ya, digamos, o sea, en vez de Y de 0 nos dan Y de 2 o Y de 3. ¿Qué haces en esos casos? Cuando te da un valor que no sea cero. Claro, claro. Eso es prácticamente lo mismo, nomás, solo que lo que te está dando, como eso es y de x, ponele, el x el cero sería en el instante inicial, en cero y en y de 3 y de 4 lo que sea, ese valor sería reemplazando nomás el valor de x en ese instante, x igual a 3, x igual a 4. O sea, fíjate, pana, cuando vas a hacer la transformada de la derivada, ahí vos vas a necesitar esas condiciones. Ves que se Claro. te anulen todos los términos, ahí el término que corresponde, no sé, suponete que sea la derivada segunda, que vos hiciste la transformada de la derivada y, bueno, alcanzó para la derivada segunda, no sé, suponete que tenés una derivada tercera que tenés que transformar, entonces parte de las condiciones iniciales que necesitas es la derivada segunda. Sea, ahí vos reemplazás ese y en vez de anularse, va a quedar con un valor, digamos. O sea, va a quedar con el valor que te dieron. Ok, ok, creo que entiendo eso. Entonces no debería tener ningún... O sea, por ejemplo, cuando transformás la derivada, te queda Q de cero o F de cero, por ejemplo. Eh, diría que lo ignore, sería el Q de cero y reemplace las condiciones iniciales que nos dan, sería. Claro, suponete que vos tengas, bueno, una derivada segunda, que tenés que, no sé, Q segunda de t, por ejemplo. ¿Sí? O aplicar la transformada de esa ecuación diferencial, te va a quedar s cuadrado por Q de s. ¿Sí? Sí, Porque esa la primera es s a la n. Entonces, como es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Te queda s cuadrado. Después el siguiente término es s a la menos uno, o sea, sería la derivada primera. sí. Suponete que tu condición inicial te dice que la derivada primera vale uno. Entonces, y vamos a decir que, bueno, que q de cero es cero. Ese sí vamos a decir que es cero, ¿está? Entonces sería
tu transformada de la derivada segunda sería S cuadrado por Q de S, después sería menos S a la 1, ¿sí? Por F de 0, Claro. ¿está? En ese caso es 0, entonces ese término se cancela. Después tenés menos S a la 2 menos 2, que sería 0, entonces esto queda 1, y ahí aparece la derivada primera de 0, ¿sí? Que dijimos que vale 1. Entonces ahí te quedaría la transformada de esa ecuación diferencial, te quedaría S cuadrado por Q de S menos 1, Ah, ok, ok. ¿está? Y suponete que te dice que F de 0 vale 10, entonces ahí te va a aparecer la misma situación de la derivada segunda. La derivada segunda sería S cuadrado por Q de S menos 10S menos 1, ¿está? Claro, pero, o sea, y si la condición ya te da, eh, la condición te da y de 2 es igual a 3, ¿no? O sea, no podría reemplazar en este caso, ¿no? Ah, no, porque eso no es una condición inicial, eso es una condición de frontera. Ah, por eso, esa es mi duda, porque hay unos ejercicios que tienen esa condición inicial, ¿viste? Tienen 2, y de 2 tienen como condición inicial. Ah, bueno, pero ahí eso vos usar después cuando al ya la... Eso es para validar la ecuación diferencial directamente. No usás para hacer la transformada. Ah, entonces la condición Cuando vos inicial tenés la y tomo de x, cero. vos vas a encontrar como respuesta y de x. Y el x puede tomar cualquier valor, estimado. Bien, 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 entiendo. O sea, para armar la ecuación diferencial sería de las transformadas de las derivadas, la tomo condición inicial de cero, por ejemplo, o cualquier número, digamos, o no. Para obtener y de x. Y de 0 igual a 0, hermano. Sí. Ok, ok. Creo que me cierra eso. Sí. Buen día, Muchas gracias. buen día, ¿me escuchan? Sí, María, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como para responder recién la pregunta del estudiante con respecto a que la condición no sea una condición inicial, tienen que trabajar de manera semejante a como hacíamos con las vigas. Recuerden ustedes que cuando trabajamos con las vigas teníamos 4 condiciones, 2 en el extremo 0 y 2 en la frontera L. Y entonces le reemplazábamos las que tenían i de 0 o i segunda de 0 por el valor. Y a las otras le poníamos de nombre una constante a o b. Eso mismo tienen que hacer si el ejemplo, como recién nombró el alumno, da, por ejemplo, i de 2 igual 3 o i' de 2 igual menos 1. Lo que tienen que hacer es, en la i de 0 e i' de 0 que aparece en las transformadas de Laplace, ponerle valores constantes, no darle el valor 0. Eso no, ponerle a, b, c, etc. Resolver la ecuación diferencial con esas constantes y cuando llegan a la solución, así como recién explicó el ingeniero Pauluc, en la solución reemplazar la x, por ejemplo, por 2 e igualar a 3, hacer la derivada de la función solución, reemplazar por el valor x igual 2, igualar al valor que le dan. O sea, trabajar con constantes y recién al final de todo, cuando encuentran la solución, en la solución o en sus derivadas, reemplazar ese valor que le dan. Y recién en ese momento van a poder despejar las constantes a y b, con lo cual estarían completando la solución particular. No sé si me expliqué o Sí, no. ingeniero, se entendió. Es como lo mismo que se hacía en la parte de vigas, sería Exacto. que Así mismo, reemplazamos alfa 1 igual a, a la- a los puntos de fuerza, sería eso. Esa claro, claro, viste que en las condiciones, en las vigas suele aparecer i' de 0, i segunda, i tercera. Nosotros, por ejemplo, i de 0 tenemos, pero i', por ejemplo, no.
Entonces, esa I' de 0 le llamamos A. ¿Ven? Y trabajamos hasta el final, y al final de todo, cuando encontramos la solución, en la solución reemplazamos la I de L o la I segunda de L. Y ahí sacamos la A y B. Bueno, exactamente lo mismo tienen que hacer en cualquier otra ecuación diferencial, porque esa metodología no es propia de las vigas. Esa es una metodología de trabajo cuando las condiciones no son en I de 0 o en 0 como explicita la clase. ¿Está bien? ¿Puede ser? ¿Se comprendió? Sí, sí, se entendió. Muchas Dale, gracias. dale, nos vemos. Buen día, profe. Yo tengo una duda, no sé si podría compartir. Sí, dale. ¿Se ve, profe? Sí, se ve, sí. Bueno, acá me piden que yo halle la inversa sería de esta función. Ajá, antitransformada, sí. Sí, sí. Yo lo que quería saber era si estaba bien. Tengo dos dudas. La primera es, yo en este primer término aplico el primer teorema del desplazamiento. Entonces yo reescribo, ¿está bien esta simplificación así? A ver un poquito, vos tenés, a ver, leemos un poquito, S más 2 sobre S más 2 sobre S S menos menos 4 4, todo eso a la quinta, sí. ok. ¿Y ahí qué hiciste? Separaste, ok. Separen dos términos, sí. Dos términos, sí. Y ahora yo lo que hice fue aplicar el primer teorema de desplazamiento. Yo quisiera saber si está bien esta simplificación Pero vos tenés S sobre S menos 4 al cubo ahí. a la quinta. Bueno, a la quinta, sí. ¿Y Entonces yo ahí qué lo que está hice fue, haciendo? yo simplifiqué eso. No, no, no está correcto ahí. Entonces acá tengo que aplicar fracciones parciales en este término. No, ahí vos tenés a la S, vos tenés una S, ahí tenés que, está bien, acordate del primer teorema del desplazamiento. Ahí tenés que trabajar un poquito porque vos vas a tener, viste que tu S está desplazada en 4 unidades, S menos 4 en el denominador, Sí, ¿sí? Para poder aplicar la transformada, todas las S tienen que estar desplazadas. Entonces, en el numerador a la S vos le vas a tener que, para que te quede desplazada, vas a tener que restarle 4 unidades y y para que, sumarle, sí. eso, Ahora me para que acordé. no te altere, ¿viste? Entonces te va a quedar, Claro. por un lado te va a quedar S menos 4 Sí, sobre S menos 4 al cubo, y el otro te va a quedar más 4 sobre S menos 4 al cubo, y ahí sí podés aplicar la transformada, estimado. claro, sí, sí, sí. Claro. Y la otra ya Claro, es ahí, directa, ya. Sí. sí, la otra, esa otra que es 2 sobre, esa sí, Sí. Esa es 2 sobre S a la quinta sería. Y ahí te acordás que está desplazada en una unidad. claro. Eso me estaba olvidando de eso, sí. Y ahí Y, esa profe, 2 esa va a poder juntarle con el 4 también. exacto, sí, sí, le puedo juntar. Y, profe, después, para la otra parte, que sería que este sería el segundo, hay que aplicar el primer teorema y el segundo teorema. Sí, tal cual. Ahí tenés F de S por E a la S. Sí, Exacto. Entonces yo lo que hice fue, apliqué el primer teorema, saqué afuera el 3 y apliqué el primer teorema. sí. Ahí está un poquito, estás, en la primera parte estás cometiendo un error de vuelta también, porque tu S no tiene el mismo desplazamiento.
Ah, Ahí, otra vez, claro. claro, ahí tendría que tener S más 2 S más 2 menos menos 2. 2. Y ahí Eso, separarlo. ok. Ah, Ahí supongamos que le hagas eso, ahí sí, y ahí te acordás que estás multiplicando, y ahí sí tenés que aplicarle el segundo teorema. está. Sí, sí. Primero el primer teorema y después el segundo teorema. Ah, perfecto. Eso era la duda, profe. A ver cómo hiciste, para un poquito, a ver cómo hiciste abajo. Bueno, ahí donde te aparecen las T, tenés que desplazarle, ¿sí? Y escalonarle. Pero te diste cuenta dónde está el error, Sí, ¿no? claro, sí, ahora me di cuenta. Ok, Claro, tengo que sumar y restarle. Ahora me acordé de lo que la profe había dicho en la clase, pero me estaba olvidando de eso. claro, Perfecto, profe, muchas gracias. a vos. Yo quería preguntar sobre un ejercicio del último práctico. ¿Puedo presentar? Bueno, A ver. Ahí no sé si se está viendo. todavía no, Benita. Ahí empezó a verse. Sí, Bueno, claro, yo, o sea, en el práctico de ecuaciones diferenciales parciales, estuve resolviendo el ejercicio 2. Me daba esta ecuación diferencial, que bueno, la que está acá remarcada, y me daba esta condición de frontera, que cuando x valía 0 y en y me daba esa condición. Em, y bueno, estuve haciendo el procedimiento normalmente. Em, o sea, despejé, o sea, sacando lambda, despejé todo. Por ejemplo, en x me quedó que m es igual a 3 por... O sea, esto aclarando que es para el caso, para lambda es menor a 0. Entonces lambda es igual a menos alfa cuadrado. Bueno, entonces, hallando m para cada caso, llegué finalmente a que, o sea, esto, em, siendo a C1 por C2, me da que a por e a la, o sea, me da que u es igual a por e a la alfa cuadrado por 3 menos x menos y. Y le preguntaba, por ejemplo, en esta parte, en esta condición de frontera, yo acá, o sea, yo entiendo que debería igualar. Esto sería para hallar a, si no me equivoco. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Porque acá cuando yo intente despejar a para hallar un valor, siempre me va a quedar alfa. O no sé, o en qué me estoy equivocando acá. O sea, porque yo teniendo este valor de u con la condición de frontera dada, como x vale 0, bueno, entonces el término 3x se elimina. Y me termina quedando que en esa zona es la función u es a por e a la menos alfa cuadrado por i. Y eso simplemente debería igualarle a la condición dada y despejar a, o qué es lo que tendría que hacer. Porque siempre me queda alfa y pues, por eso no sé si se entiende a qué me quiero Ángel, referir. Sí, bien, en este caso se aplica el principio de superposición de soluciones, ¿sí? Fíjate que vos tenés ahí una constante por la solución. Si claro. vos tenés una constante por una solución, vos lo que podés hacer es sumarle otra constante por otra solución. Porque vos en este caso tenés dos soluciones, o sea, tu solución tiene dos sumandos, la particular. Fíjate que tenés 4e a la menos 2i Sí. más 3e a la menos 6i. Entonces tendrías que sumarle otra constante a sub 2 por e a la menos alfa sub 2 al cuadrado por i. Y a Eso. partir de ahí vas a poder despejar. Ah, o sea, usted dice en el término que está, o sea, en lo que está a la derecha, sumarle un término A lo que yo, semejante. claro, lo que me estoy refiriendo es el principio de superposición de soluciones dice que
Si C1 por U1 es solución, también lo va a hacer C2 por U2 más C3 por U3 más C4 por U4. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es seguimos sumando términos de tal manera de que yo pueda comparar la solución que encontré con la solución particular y a partir de ahí encontrar las constantes. Claro. O sea, entonces, Si no, o vos sea, estabas suponiendo que es cero ahí el otro lado. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que si no, vos ibas a estar suponiendo que es cero, vos tenés de un lado 2 y del otro lado tenés un término. O sea que estás suponiendo que el otro está igualando a cero. Y no es así, sino que tendría que tener, como dijo el profesor, otra solución. Un A, o vos pusiste A más B, ponele por E a la Claro. alfa. Claro, o sea, debería sumar otro término que contenga A y alfa, así como, o Es lo sea, mismo, claro, como la o sea, primera solución. claro, claro, o sea, sería un término semejante al de la izquierda. Claro, Ah. Y de ahí eso sería para también poder hallar el valor de alfa, para así trabajar con los otros valores, como dice por separado en la superposición de efectos. Benítez, Sí, ¿me escuchas? Escuchame sí, un sí. poquito. Ahí vos probaste todas las posibilidades, lambda igual a cero, lambda menor y lambda mayor que cero. Porque No, yo no, por veo eso. lambda Claro, menor nomás. claro, yo estaba haciendo así de forma como se dice así, del menor para arriba. O sea, Ah, primero yo suelo hacer así. Primero el que es menor a cero, después el que es igual a cero y después el que es ok. mayor. Está bien, porque por lo general, esta es una ecuación bastante sencilla de primer orden, Claro. pero por lo general, ese valor de lambda no es un valor real cualquiera, digamos, no es arbitrario, sino que si te recordás cuando hicimos en la clase, las clases que dimos de estos ejemplos, ¿te acordás que ese valor de lambda surgía para forzar a una solución, por ejemplo, que no fuese la trivial y se igualaba a un argumento del seno, por ejemplo? ¿Te acordás? Cuando hacíamos, por ejemplo, para que no sea la trivial, el seno de alfa x tenía que ser igual a 0, entonces alfa x era igual a n por pi, y a partir de ahí surge la condición de lambda. Lambda no es arbitrario. Ah, ¿Está? claro. Entonces, otra posibilidad, además de la que especificaron recién los profesores, me parece que debería ser que analices completo, porque no toda ecuación diferencial parcial va a tener solución para las tres situaciones, o sea, o igual a cero, o menor que cero, o mayor que cero. Por lo general tiene solamente para una solución coherente con el problema. ¿Tá? Entonces vos deberías encontrar de esas tres posibilidades, posiblemente vos pensaste con una que capaz no te va a dar la solución. Por Claro. eso te preguntaba si vos hiciste los otros casos. Deberías analizar los tres casos. En alguno de esos tres casos, al menos en alguno, te va a salir una condición para alfa no arbitraria. Y ese va a ser el valor de alfa. ¿Tá? Ah, claro. Claro, tendría que probar en los otros para ver si de alguna forma Exacto, por medio de eso puedo hallar algo. exacto, porque no es arbitrario el valor. Sí, correcto. Claro, en este caso, como yo hice esta última parte, sí, o sea, estaría quedando mal porque termina quedando arbitrario. O sea, Claro, en ese caso en realidad vos no vas a poder, así como está planteado, no vas a poder despejar alfa, porque ahí vos tendrías una ecuación y dos incógnitas, por así decirlo, ¿no? Tu alfa cuadrado tendría que tomar el 2 o el menos 6 con cualquiera de los dos, pero con la otra parte, ¿qué haces? Entonces, bueno, claro. tendrías que trabajar un poquito más la ecuación, ¿sabes? Analiza un poco los tres casos y fíjate. Pero en general las ecuaciones, las EDP, no dan solución para las tres situaciones. No dan para menor, para mayor que cero y para igual. Dan para una, lo sumo para dos. Posiblemente en este caso justo empezaste por la que no te va a permitir encontrar un valor específico, ¿sabes? Ah, claro, claro.
Y Pero sí, está bien, por lo que estoy viendo en tu pantalla está bien encarado, tu proceso está correcto, pero es como que estás a mitad de camino todavía. claro, claro, habría que analizar los otros y en todo caso, Claro, o sea, y en todo caso haría lo que dijeron los ingenieros, lo de superposición de sí, efectos. Sería para, correcto. o sea, Eso lo de podría superposición de ser una efectos se opción. refiere porque son dos términos en la condición. Por eso se utiliza En la el principio. superposición de soluciones que te explicó el profesor es Sí, porque, bueno, el principio que estudiamos, que cuando vos encontrás dos o más soluciones que satisfacen una ecuación diferencial, la combinación lineal también es solución. ¿Tá? Recordate que eso lo vimos ya cuando estudiamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Si nosotros encontramos dos o más soluciones de una ecuación diferencial, la combinación lineal de esas también va a ser una solución. El problema es que vos acá estás encontrando una solución. Vos estás claro, claro. encontrando A por E a la menos alfa cuadrado I, y hasta el momento es la única que encontraste. Ah, claro, tendría que darse en uno de los casos que el alfa no quede así arbitrario, sino que se puede Que hallar. vos encuentres más de una solución. Claro, ¿Sí? No estoy diciendo que esté mal lo que hiciste, porque en apariencia, por lo que estoy viendo acá, está bien tu proceso. Lo único que te reitero es, estás a mitad de camino. Te claro, falta claro. desarrollar más. Claro, claro, pero eso era alfa no debería quedar de esta forma que queda arbitrario, sino que de alguna No, forma, o alfa sea, no es por eso arbitrario. en alguno de los casos tendría que darse para que se pueda simplificar o algo para poder hallar. Exacto, por supuesto. Ah, Sí, sí. claro, claro, Así como trabajamos en la clase teórica o como también la última clase que trabajaron ustedes con los modelos, también. Alfa no es arbitrario. claro, claro, entiendo. En todo caso aparece un índice n arbitrario, pero ya eso viene más no arbitrario, sino que te acuerdan que hacíamos la sumatoria de un infinito con los Claro, valores de n, ¿tá? Pero por lo general alfa, por lo general, no digo siempre, pero por lo general alfa depende de ese índice n. Tendrías que probar, completar los casos que faltan y ahí posiblemente encuentres otra solución más y con esa tal vez podrías armar la superposición. claro. Ah, claro, entiendo. Listo, eso. Dale, voy a entonces seguir viendo eso. Muchas gracias. Mm, Estoy viendo. Ahí ya se dejó de presentar, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí. Listo, gracias por la ayuda. Una consulta, ¿el último TP entra en el parcial? Perdón, no entendí último TP. ¿Cuál era la Sí. pregunta, Pana? ¿Entra en el parcial sería el último TP? Sí, entra. Entra no con el desarrollo, digamos, con los modelos matemáticos que desarrollamos en las dos clases que lo hicimos, no con, o sea, no tan extenso, digamos. Pero esta primera parte, por ejemplo, que presentó recién Benítez, de tomar una ecuación diferencial y aplicarle alguna condición inicial o de frontera, sí, eso sí. No el desarrollo completo, digamos, de los modelos, donde entra Fourier y todo eso, tan profundo ya no. Pero una primera parte de tomar la EDP, separar las variables y analizar los casos, lambda mayor, menor que cero, hasta ahí podría entrar en el parcial. Ok.
Y Ana, cuando vayas a la solución de esa ecuación diferencial, lo que tenés que Vos- hacer, bueno, en ese caso te da, o sea, te va a dar que son funciones por tramos, ¿sí? Entonces lo que tenés que verificar las condiciones que te están dando, digamos, ¿sí? Nada más que tener que ver, digamos, en qué tramo corresponde cada uno. O sea, te pide ahí que verifique las condiciones iniciales en el punto B, me parece. Y después, bueno, te pide que compruebes la solución completa de la ecuación. ¿Sí? Lo que tendría que hacer es tomar, por ejemplo, determinar la I, o la Y, como le llaman, la I segunda, por tramos, sumarle a la I, ¿sí? A la respuesta que vos tuviste, a la I, y eso te tiene que dar como resultado tu función de entrada, que en este caso es un delta de Dirac que está de una magnitud 1 que está aplicado en 2pi. Entonces vos vas a tu solución de tu ecuación diferencial, vos vas a obtener tu I de t, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces esa I de t vos la vas a expresar por tramos. En este ejercicio que vos, particular, vos vas a tener tu I de t que va a tener dos tramos, entre 0 y 2pi, y después entre 2pi y infinito, o mayor de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en esa I de t, después vos vas a poder obtener una I' de t derivando por tramos, ¿sí? Y una I segunda de t que vas a derivar por tramos. ¿Qué particularidad tiene este ejercicio? En tu I de t, vos te vas a dar cuenta que va a haber entre los dos tramos, entre 0 y 2pi y mayor a 2pi, va a haber pendientes diferentes, ¿sí? Eso es lo que la profesora llamaba como una esquina, una representación de una esquina, ¿sí? Cuando hagas la I' de t, te vas a dar cuenta que va a aparecer lo que se llama un salto, ¿sí? En ese instante 2pi. ¿Por qué? Porque la derivada de esa esquina te da un salto. Y cuando hagas la segunda derivada, que es la derivada de mayor orden, te va a aparecer, te tendría que aparecer lo que tenés como función de entrada, en este caso un delta de Dirac. ¿Y dónde te va a aparecer ese delta Dirac? En el instante donde está aplicado, justamente, en t igual a 2pi. Entonces, como que vos tengas en I segunda de t, vas a tener como que tenga tres tramos, entre 0 y un poquito antes de 2pi, vas a tener una función. En 2pi, justamente en ese punto te aparece el delta Dirac. Y después, a partir de adelante, en 2 mayor a 2pi y hasta infinito, te va a aparecer otra función. Entonces, cuando vos hagas la suma por tramos de I segunda más I, lo único que te tendría que quedar en 2pi es ese delta. Los demás intervalos te tendría que dar 0. ¿Te entendió, Ana? Hola ingeniero, ¿qué tal? Tengo una consulta acerca del uno de los ejercicios que era del TP7. A ver, voy a compartir.
el ejercicio nos daban es del segundo teorema del desplazamiento y nos daban, Nelson, perdón que te corte, no se te escucha. a ver, ahora. Ahora sí. Bueno, Ahí sí, perfecto. Bueno, nos daban un ejercicio del segundo teorema del desplazamiento, una función por tramo, y acá nos dan, por ejemplo, un tramo que va desde 4 a 6. Yo quiero saber si es relevante que nosotros coloquemos este factor, el 12 menos 2t, multiplicando el escalón que va hasta 6. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no ocupo este factor acá, este escalón. No sé si, o sea, ocupo hasta t menos sí, 4 nomás. indefectiblemente sí tenés que aplicar porque eso es parte de tu función. Si vos no ponés ese 6, quiere decir que tu función va a empezar no me acuerdo el número, en 4, creo que Ajá, era y va 4, hasta infinito. y va ahí hasta infinito. Lo que vos le estás haciendo es Ajá. le está dando un corte ahí. Ah, mira, sí. Porque, o sea, yo pensaba también que era como restringirle nomás hasta ahí, hasta 6 nomás, o sea, No, que va no, pasa que ahí va a ser otro ejercicio, otra función de entrada, ¿sí? Tu f de t ahí va a ser diferente. Si no hace ese corte como es, sí. de una. Está. Muchísimas gracias, está. Esa es mi consulta. Hola, hola. Hola, hola, yo Ahí tengo está. una consulta sobre eh, ese ejercicio que había que enviar, sería del TP7, que era un circuito RLC con un interruptor que, que al comienzo tenía como que recién al partir del instante eh, t igual a 4 es como que se empezaba a cargar. Yo quería saber cuando se arma la ecuación sería esa, eh, que te queda h de t menos o h de t y h de t menos 4 esa. ¿De qué forma quedaría esa parte? No, no. Eso está bien Carlos, que pregunte, es importante, porque ahí teníamos, le vamos a recalcar, porque ahí es donde la mayoría plantea mal, ¿sí? La función de entrada, ¿sí? En Claro, es ese justamente caso, eso. en ese caso dice que se activa en el instante t igual a 4. Se activa, dice. Quiere decir, pana, que a partir del instante t y 4 le aplico la tensión esa. Sí, Y no te dice que se desactiva en tanto, o sea que se aplica en el instante t igual a 4, no te da otra consigna, ¿sí? Eso hay que leer bien porque a veces te dice, no, ahí no te está diciendo que se inicia en 0
o algunos hacen entre 0 y 4. Acá te está diciendo que se inicia en el instante t igual a 4. A partir de ahí se aplica mi tensión de entrada. Entonces, por Otra ejemplo, cosa que hay que tener, ¿sí? si te dice que la tensión de la fuente es 120 voltios, Sí, por ejemplo, quedaría 120 por H de T menos 4, ¿no? No, eso, solo o sea, eso, solo claro, eso, no ¿sí? contaría, sería el instante que de 0 a 4 ese no contaría, bueno, claro, claro. No, no, porque es como que vos entre 0 y 4 tenés tu llave, ¿sí? Ponele, probaste con tu reloj y le pusiste a funcionar tu reloj, pasó 0, 1, 2, 3 segundos y no activaste la llave. A los 4 segundos cerraste el circuito. Sí, Entonces Fíjate, entre 0 y 4 no tenés nada. fíjate, pana, si no la otra es entre 0 y 4 tendrías una función que vale 0 y claro, multiplicado claro. por h de t te va a dar 0. ¿Eh? Esa sería otra forma de ver, digamos, matemáticamente, pero lo que te dice Roberto también es la parte física, ¿no es cierto? En esa parte es como que el circuito está con una tensión que, o sea, que no tiene una alimentación, que sería como que hay una llave que está abierta y en t igual a 4 se cierra y ahí aparece aplicada esa tensión. De otra forma sería ver que, fíjate que esos 120 queda aplicado después indefinidamente, digamos, no se vuelve a desactivar esa llave, ¿sí? Por eso aparece solamente HT-4 y ahí lo que te decía el ingeniero es que esa no se desactiva, por eso es HT-4 nada más, o sea, 120 por HT-4. Ok, Tramo que llega de 0 a 4 habría como una especie de fuente que vale 0 voltios, digamos. Y claro, yo multiplicado por planteé, cualquier H, ya sea H de T0 o H de T-4, siempre va a ser 0. ok, o sea, cuando yo planteé, o sea, planteé de forma como una función parcial sería, ¿no? Una función por tramos. O sea, del tiempo de 0 a 4 puse que valía 0 y, y 120 para el tiempo mayor a 4. Yo le planteé de esa Excelente, forma. Sí, está está bien, bien. está bien. Eh, Otra cosa, pana, ahí hay que prestar atención en el enunciado, dónde se activa, dónde se activa, de dónde se activa y dónde se desactiva, si es una función por tramo. Y si no, te puede decir, otra opción es que se aplica un impulso, ahí estamos ahí hablando de que en un instante determinado, ahí estamos hablando de una función delta Dirac, ¿sí? sí, Para diferenciar lo que es la función de entrada, ¿sí? ¿Qué tensión le estamos aplicando? Para no confundir eso hay que tener en cuenta, leer bien el enunciado, ¿sí? O sea, a diferencia de una fuente como esta, en este tipo de situación van a encontrar que la fuente está aplicada en un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Y lo que le dice, lo que te decía Roberto, es cuando habla de una carga impulsiva o una fuente impulsiva, va a estar aplicado solamente en un determinado t, en un determinado tiempo, en t igual a algo, digamos, ¿sí? Y este siempre va a estar en un intervalo, o sea, va a estar aplicado por lo menos algunos segundos, ¿sí? Ahí con eso también pueden trabajar o tratar de interpretar qué es lo que le está dando, digamos, ¿sí o no? Delta de Dirac, por ejemplo. sí, se entendió, ingeniero. Muchas gracias.
Otra pregunta. Eh, ¿sí? por ejemplo, cuando piden la carga máxima del capacitor, yo lo que hacía era aplicar el límite cuando el T tiende a infinito, ¿no? De lo que es la ecuación de la carga que obtuve, ¿no? ¿Estaría bien de esa forma? ¿O hay otra forma de hallar esa carga máxima? La capacidad máxima. Carlos, ¿qué herramienta podrías usar para hallar un máximo? O sea, supongo que derivando con máximo y mínimo, de esa forma, ¿no? Esa sería la forma más, esa sería la mejor forma. Claro, Vos analizando estás eso. preguntando puntualmente de ese ejercicio donde el capacitor se está cargando. Y ahí el punto, digamos, cuando T tiende a infinito, creo que el capacitor queda en 15. Sí, Sin se entiende. embargo, o en 10. Sin embargo, hay un punto, por ejemplo, que el capacitor llega a ser 10,41, por ejemplo, que es el próximo óptimo que tiene, después del mínimo del que sale, el, el siguiente máximo, ese es el máximo de toda la función de solución. Pero entonces 4 segundos, lo, creo. lo más cómodo es hacerlo por análisis de funciones, digamos. Sí, básicamente, o sea, lo que vos haces ahí es, teniendo una interpretación física, no te digo que está mal, solamente que ahí había otro punto que era máximo. Entonces, viste, ahí sería cuestión de analizar la derivada y chequear a ver en qué punto de la derivada te iba a dar un máximo. Te invito cuando te toque eso en el examen, sí, que te tomes un momentito para analizar la derivada y a partir de ahí hallar el máximo. Bien, bien. Gracias. No, por favor, Carlos. Ahí, por ejemplo, bueno, yo era el que hoy había mostrado el ejercicio número 2 del último TP, el de ecuaciones diferenciales parciales. El problema hoy era que, bueno, el tema que alfa quedaba arbitraria. Ahí estuve haciendo los otros casos. Y o sea, bueno, cuando lambda es igual a cero me queda trivial. Pero cuando lambda es mayor a cero, me sigue quedando un alfa arbitraria. Igual en ese caso debería probar con el principio de superposición de soluciones. Si yo le tomé así, aplicando el principio de superposición, Claro, o sea, aunque alfa siga siendo así medio, o sea, como había mostrado hoy, arbitraria, igual se podría trabajar con el principio de superposición
para hallar, o sea, o para poder sacar igual lo que estamos buscando. Sería, A vos te queda u de x y igual a una constante, o 4 por e a la... A ver, ¿dónde está acá? Te queda e a la menos 2i más 3 por e a la menos 6i. O sea, más, claro, sí, los dos términos. eso, más 3 por e a la menos 6i, así te quedó, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, entonces eso ahí te das cuenta que eso no puede ser cierto porque de un lado tenés un valor y del otro lado tenés dos funciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que ahí tengo que hacer es aplicar el principio de superposición a esa función. Entonces vas a tener pongámosle un u1 de xy que va a ser igual a k1 por e a la c1. ¿Estamos? K1 por e a la c1 por 3x a la 3x menos y, sacando factor común, y al 2 mandarle como constante. Y vas a tener otra solución, u2 de xy, que va a ser igual a otra constante, k2 por e a la otra constante, c2 a la 3x menos y. Claro, claro. O sea, por eso yo que, o sea, en este caso Bueno, igual se podría aplicar de todas formas el principio que claro, ustedes. claro. Y ahí lo que voy a hacer es, para tener tu u de xy, que es el que vos estás buscando, va a ser la suma de esas dos. Como hoy dijo Brian, aplicando la sumatoria, ¿sí? Claro, Y claro. ahí sí, al tener los dos términos, K1 por E a la C1 más K2 por E a la C2, ahí sí estarías en condiciones de aplicar ahí las condiciones de frontera. Ah, Y ahí claro. te va a permitir determinar el valor de K1 y el de K1, de K2, de C1 y de C2. Ah, claro, claro. Primero se aplica, o sea, una vez uno haya U, primero se aplica el principio de superposición de soluciones y después recién se trabaja con las condiciones de frontera. Tal cual, en ese orden, ¿sí? Ah, claro. Y si tuviese condiciones iniciales, al final con condiciones iniciales, en ese orden Ah, también. claro. O sea que, por ejemplo, bueno, en este ejercicio era de Laplace, pero por ejemplo, si fuera otro que tiene además condiciones iniciales, sería entonces, se hace en ese orden, entonces las condiciones de frontera y después por último las iniciales. Así es, estimado. Ah, claro. Claro, pero entonces en este caso, o sea, tranquilamente se podría trabajar con el principio de superposición. O sea, sin... Porque, o sea, yo, por ejemplo, hoy la ingeniera Ibarra me dijo que pruebe con o sea, con los otros casos de lambda. Y bueno, y había, o sea, hoy con lambda menor a cero, me había quedado, o sea, u de x y me había quedado a por e a la alfa cuadrado por 3x menos y. O sea, y, y claro, y después probé con lambda igual a cero, me quedó valor trivial, me quedó trivial. Y ahora probé con lambda mayor a cero. O sea, me quedó lo mismo, lo único que cambia hay un signo, pero sigue quedando el lambda es así arbitrario. Pero igual, o sea, igual se podría trabajar con el principio, o sea, probar de esa forma y después recién aplicar las condiciones frontera. Sí. Mm, Bien, sí, sí. Dale, voy a practicar bien el principio y sí voy a probar de esa forma. Dale, gracias. Por favor.
Entonces, justo hoy no había, hoy lo que le había respondido al otro compañero no había llegado a escuchar bien, pero entonces, en lo que es ecuaciones diferenciales parciales, entraría así solo este tipo de ejercicio. Lo que ya son modelos matemáticos ya no entraría. Eso era que había dicho, ¿cierto? Así dijo la profesora, sí. Ah, claro. Claro, claro. Eh, una pregunta más, o sea, sé que ya respondieron sobre lo de la ecuación diferencial completa, pero la verdad que no lo entendí, o sea, ¿podría explicar de nuevo? O sea, por ejemplo, bueno, del ejercicio que yo le había mostrado, viste que, o sea, que yo le había mostrado ya a los ingenieros era que me quedaba el lambda ese arbitrario, pero en ese caso, como había mostrado hoy, en realidad tenía que aplicar el principio de superposición de soluciones. O sea, de eso era nomás que estuvieron hablando. Bueno, lo que dijo el ingeniero que primero, o sea, si tenés, si tenés condiciones de frontera iniciales, siempre primero, o sea, si tenés que aplicar primero el principio de superposición de soluciones, después las condiciones frontera y después recién las condiciones iniciales. Eso era lo que me estuvo explicando recién.